Hola a todos, sean bienvenidos al canal Mea Cuba y hoy vamos a hablar del Che Guevara. Sí, esa conocida figura internacionalmente y vamos a recordar una de sus más conocidas frases, una frase que fue proferida en 1964 en la ONU y que ha quedado para la historia en forma de vídeo. Y por eso les pido por favor que antes de pasar a mi análisis de esta frase, vamos a recordarla. Por eso les pido un momento de atención. Es un corto video que les voy a pasar ahora mismo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Muy bien, acabamos de escuchar en las palabras de Ernesto Guevara que él reconoce que en Cuba se había fusilado. Estamos en 1964. Y la primera cosa que hay que decir es que en Cuba se empezó a fusilar desde el minuto uno. Desde el año 1959 se empezó a fusilar con la disculpa de que se estaban fusilando criminales, torturadores, asesinos. En realidad se fusilaron a miles de cubanos. Hasta hoy en día no se sabe exactamente cuántos fueron, pero murieron miles de cubanos y no fue en un año ni en dos, fueron varios años. Y este señor, Ernesto Guevara, fue uno de los líderes de esa masacre. Ernesto Guevara, que yo recuerdo que no es cubano, Ernesto Guevara es argentino y conoció a Fidel Castro en México y con él juntos fueron para Cuba y después entró en las guerrillas desde el primer momento junto a Fidel Castro y eh, después del triunfo de la revolución desempeñó importantes funciones como ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba. Pero eh, la realidad es que Ernesto Guevara fue un asesino. Lo vemos él confesando sus crímenes. Y me gustaría dejar algo bien claro. Y es que eh, esos crímenes ya fueron hace mucho tiempo. Hace más de 60 años o cerca de 60 años. Pero no fue Ernesto Guevara solo el que los cometió. Los cometió en conjunto con muchos asesinos. Algunos de ellos continúan vivos. Por eso, cuando se mira para la dictadura castrista y se les da esa nota de simpatía, esa cosa de que regularmente yo escucho, de que están cambiando y que ahora sí Cuba va a cambiar, eso lo he escuchado yo desde siempre que estoy aquí en Portugal, siempre lo he escuchado. No ha cambiado nada. Son los mismos asesinos, los mismos que junto con el Che Guevara fusilaron a miles de cubanos. Fue una época terrible, una época en que no solo se perdieron preciosas vidas cubanas, fue la época en que se nacionalizaron y a las personas se les retiraron todas sus propiedades. Y fue así que empezamos a ser un pueblo esclavo. Es verdad que hay que decirlo, con nuestra complicidad. Porque mientras Ernesto Che Guevara fusilaba, mientras Raúl Castro fusilaba, mientras Fidel Castro Raúl fusilaba, mientras Ramiro Valdés fusilaba, nosotros, o nuestros padres, o nuestros antepasados, gritábamos paredón, paredón, paredón. Y es por eso que Cuba está en la miseria que hoy está. Porque continúan en el poder los criminales que cometieron esos crímenes, pero también por culpa nuestra, que dejamos, que nos dejamos arrebatar nuestras propiedades y dejamos que se destruyesen nuestras instituciones y que no hicimos lo que Fidel Castro había prometido, que era restaurar la Constitución cubana. Y por eso tenemos hoy en día, 64 años después, un país destruido. Para reconstruirlo, tenemos que empezar por ahí, por recuperar las instituciones, por instaurar una constitución democrática. Puede ser la de 1940 o otra cualquiera.
Lo que no puede ser es la constitución comunista que está en vigor actualmente en Cuba. El Partido Comunista tiene que desaparecer y las personas que tengan responsabilidades criminales tienen que ser juzgadas. Solo así Cuba volverá a ser una nación próspera. Muy bien, este es el mensaje que yo quería dejarle a los cubanos, pero también tengo un mensaje para aquellas personas que no son cubanas. Para muchos de ustedes, el Che Guevara es una especie de ídolo. Lo vemos en toda parte. Y yo los comprendo. Yo los comprendo y les voy a decir muy bien por qué que los comprendo. Porque yo nací en Santa Clara. Santa Clara es la ciudad donde está enterrado, o donde dicen que está enterrado Ernesto Guevara. Santa Clara fue una ciudad que se rindió a Ernesto Guevara. Ernesto Guevara no la tomó. Si los militares cubanos que estaban en los cuarteles de Santa Clara hubiesen hecho una mínima resistencia, los, eh, lo- los guerrilleros del Che Guevara no tomaban Santa Clara. Por tanto, Santa Clara se la entregaron a Ernesto Guevara en sus manos. Y eso que pasó a finales de diciembre de 1958 y que dio al traste con la dictadura de Batista. Batista el día primero huye de Cuba. Pues eso fue constantemente revivido cuando yo era un niño en Cuba. Porque yo estudiaba en Santa Clara y siempre por esa fecha nos llevaban al centro de Santa Clara y se revivía eso todo. Había tiros de salva, me recuerdo el olor a pólvora. A un niño lo vestían del Che Guevara y lo paseaban por el centro de la ciudad en un jeep, recordando el momento en que el Che Guevara había entrado en Santa Clara. Por tanto, yo crecí creyendo que el Che Guevara era una especie de héroe santo, aunque la palabra santo en Cuba estaba de cierta manera prohibida, porque la religión en esa época era muy prohibida. Y, y por tanto yo crecí así, creyendo que Ernesto Guevara era una especie de héroe santo. Y yo, como todos los niños pioneros en Cuba, en Cuba todos los niños son pioneros, crecí diciendo, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. O sea, eso nos entra en la cabeza. O sea, el modelo que nosotros debíamos seguir era el del Che. Pues bueno, gracias a Dios, pues existen las redes sociales, existe muchísima información que en la época no existía. Y hoy sabemos, nosotros, los que debíamos ser como el Che, no queremos ser como el Che. El Che fue un asesino, que ni siquiera era cubano. Y que lo que hizo en Cuba, siendo ministro de Industria, fue destruir la industria cubana. Lo que hizo en Cuba, como presidente del Banco Nacional de Cuba, fue destruir la moneda que era equivalente al dólar e instaurar una moneda que lo que hizo fue consolidar el robo a nuestro pueblo cubano. Y lo que hizo como comandante de la revolución fue asesinar miles de cubanos. Por tanto, yo no quiero ser como el Che. Y le digo a mis amigos que no son cubanos, no quieran que ustedes sean como el Che. No quieran ser como el Che. No imiten ese, ese ejemplo. No permitan que vuestros hijos miren para el Che como un ejemplo de rebeldía, porque no lo fue. Fue un asesino. Como lo dice, nuestra lucha es a muerte. Pero es lucha contra las personas. Es contra las personas. Porque él quería construir una nueva sociedad. Y para construir esa nueva sociedad necesitaba destruir la sociedad anterior. Y fue eso lo que él hizo. No solo él, también con la ayuda de muchos cubanos. De muchos cubanos. Y fue así que nosotros, en conjunto con algunos locos extranjeros como el Che Guevara, que destruimos nuestro país. No destruyan vuestros países. El Che Guevara es el peor símbolo de rebeldía que puede haber. Fue un asesino. Y profiere estas palabras con todo el descaro en una institución como la ONU, que debía ser la que promoviese el valor de la vida, de las familias, de la libertad de las personas, de la prosperidad,
de la libertad económica. Y el Che Guevara fue contra eso todo. Y la ONU lo toleró hace 60 años y hoy lo continúa tolerando. Sí, sí, la ONU lo continúa tolerando. Recientemente, el, el secretario general de la ONU estuvo en Cuba y se sentó al lado de Raúl Castro. Muy bien, pues Raúl Castro y el Che Guevara cometieron exactamente los mismos crímenes. La diferencia es que el Che Guevara está muerto, pero Raúl Castro continúa vivo. Y allí no estaba en esa sala donde estaba el secretario general de la ONU, pero está vivo y está en Cuba. Ramiro Valdés, otro de los grandes asesinos, comandantes de la llamada Revolución Cubana. Y en esa ciudad donde estuvo eh, el ingeniero Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU, en esa ciudad hay miles de cubanos encarcelados. Muchos son presos políticos y en esa ciudad hay centros de tortura donde se torturan a los cubanos. Y no es ahora, hace ya décadas. Eso todo pasa en Cuba y la ONU lo sabe muy bien. El señor ingeniero Antonio Gutiérrez lo sabe muy bien. Y cuando fue a La Habana, fue para dar apoyo a estos criminales. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve una institución como la ONU si en vez de ayudar a promover la democracia, la libertad, lo que promueve es la represión, la tortura, el asesinato? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, pero la realidad es esa. No nos olvidemos que las Naciones Unidas tienen una sección de los derechos humanos y en esa sección de los derechos humanos pertenecen varios países. Cuba ya estuvo allí y quiere volver a ser parte de ese conjunto de naciones que dicen que es la Comisión de los Derechos Humanos, que dicen que defienden los derechos humanos. Pero si miramos para esa comisión, algunos de sus miembros han sido China, Eritrea, Corea del Norte. Bueno, Cuba ya fue y ahora quiere volver a hacerlo. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo la ONU? ¿Qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos? Si en esos países se violan flagrantemente los derechos humanos, ¿de qué nos sirve esta institución? ¿De qué nos sirve? Para mí no sirve de nada. Por eso nosotros como ciudadanos tenemos que hacerle frente a estas personas que quieren limitar nuestras libertades y que tratan de blanquear la historia. Y la imagen del Che Guevara como ejemplo de rebeldía es blanquear la historia. Atrás de esa imagen hay un país destruido y hay miles de vidas perdidas. Por eso, por favor, no lo hagan, no apoyen esa idea terrible. Muy bien, espero que les haya gustado este material. Esta es la primera frase que yo traigo de Ernesto Guevara. Hay más, por tanto, voy a hacer más videos con alguna otra frase y vamos a ver qué maravilloso personaje era este Ernesto Guevara. Este personaje que es endiosado por mucha gente en el mundo. Vamos a ver qué maravilloso personaje y cómo muchas de las personas que promueven su imagen, si viviesen en el tiempo de Ernesto Guevara en Cuba, hubiesen terminado o fusilados o en campos de concentración. Me despido, hasta la próxima. Por favor, si les ha gustado este material, déjenme su like, no, suscriban el canal, compartan y al final del video voy a dejar algunas imágenes de los más conocidos prisioneros políticos cubanos. Por tanto, y recuerdo que en Cuba continúan en las prisiones castristas más de 1000 presos políticos cubanos. La mayoría fueron encarcelados hace 2 años, en 2021, cuando salieron pacíficamente a pedir en toda la isla libertad, cambio de sistema, fin del comunismo. Muchas gracias a todos y les agradezco vuestro apoyo.